Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección, su bendición en esta tarde. Señor, te rogamos una vez más, como acabamos de cantar, que nuestro deseo sea ver a Cristo y que tú nos muestres a Cristo, Señor. A pesar de nosotros, a pesar de nuestra pequeñez, de nuestro pecado, de nuestra debilidad, Señor, a pesar de nuestra torpeza, tu palabra es clara, tu Espíritu es fiel. Muéstranos al Señor Jesús y haznos crecer en conocimiento de la verdad para ser una iglesia cada vez más santa delante de ti. Que en nuestras vidas reflejemos lo que tú eres, tu carácter, Señor. Que podamos mostrar al mundo esa paz de Dios en nosotros. Que seamos verdaderos pacificadores, Señor, a tu servicio, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Estamos en Mateo capítulo 5, en esta serie de sermones sobre las bienaventuranzas. Y en esta tarde vamos a tocar la bienaventuranza: felices los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Hace poco, no sé si sabéis, que fue el Día Internacional de la Paz. Recuerdo que tenía que llevar a pequeño Abraham al colegio y él tuvo que llevar ese día una camiseta blanca, porque todos tenían que ir de blanco, porque era el Día Internacional de la Paz. También le pregunté a Abraham si sabía por qué el blanco era el color de la paz. Y me dijo, sí, lo he visto en los dibujos animados. Cuando alguien se rinde, saca una bandera blanca. ¡Qué bien! Quiere decir que todos nos rendimos, todos vamos de blanco, ¿sí? Día Internacional de la Paz, que es el 30 de enero en conmemoración con la muerte en esa fecha de Mahatma Gandhi. Día Internacional de la No Violencia. Pero ¿sabéis una cosa? Estoy seguro de que el 30 de enero hubo niños que se discutieron en el patio. Estoy seguro de que el 30 de enero sonaron bombas en muchos lugares de este planeta, a pesar del Día Internacional de la No Violencia. Estoy seguro de que el 30 de enero se firmaron divorcios en este país y en todo el mundo. El Día Internacional de la Paz, pero no hubo paz. Aunque la sociedad entera ponga su mejor esfuerzo en un día, ni siquiera un día, el ser humano es capaz de tener paz. Y si estudiamos la historia de la humanidad, al fin y al cabo la historia de la humanidad es eso, es la historia de nuestras guerras. Coger cualquier libro de historia y veréis cómo es una descripción de nuestras guerras. Desde que Caín mató a Abel, no hemos parado de atentar los unos contra los otros. No hemos dejado de combatir los unos contra los otros. Ya sea que unos niños se peleen en el patio del colegio por una pelota, ya sea que los más altos mandatarios de las naciones declaren la guerra los unos a los otros por los recursos petrolíferos, es lo mismo. Es lo mismo al fin y al cabo. Es una descripción de lo que hay en nuestros corazones. En este país, no hace tanto, estuvimos en una guerra civil que en vez de producirnos dolor y tristeza, continuamente se están recordando los políticos los unos a los otros. Con lo cual no dejan que esa guerra acabe. Siempre está en el corazón, siempre está en la memoria de todos. O sea que la paz es un gran deseo del hombre, pero el hombre es incapaz de conseguir la paz. Y nosotros como cristianos sí nos preguntamos por qué es así. Y en la palabra tenemos la respuesta. Si preguntáis a cualquiera os dirá que, bueno, son los radicalismos, o es la falta de educación y cultura, hay que formar más, hay que preparar más a la gente. Si hablas con los psiquiatras dirá que estamos mal de la cabeza. Pero la verdad es que no tenemos la cabeza enferma, lo que tenemos enfermo es el corazón. Es el corazón el que está enfermo. Todo es un problema de pecado. El principio y la raíz de todo es el pecado en nosotros. No basta con arreglar cosas a nivel de la superficie, cosméticamente. No, hay que ir al corazón del asunto, y es el corazón. El apóstol Santiago, capítulo 4, un pasaje que todos conocéis muy bien, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Está diciendo Santiago que somos así por el pecado que corre en nuestras venas, porque no somos capaces de cumplir con los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo, y nosotros decimos, no amo a Dios y no amo al prójimo, amo esto. Cualquier otra cosa que ocupa el lugar primero en nuestro corazón. Y por aquello ardemos de envidia, y hay orgullo y soberbia y celos, ira, codicia, hasta el punto de enemistarnos los unos con los otros. A lo largo de la historia ha sido siempre así, siempre enemistados desde el principio, porque desde el principio el ser humano está en conflicto con Dios. Y si estamos en conflicto con Dios, estamos en conflicto los unos con los otros. Adán y Eva, nuestros primeros padres, comieron en el Edén y aquel pecado de desobedecer a Dios puso enemistad entre ellos. ¿Nos damos cuenta? Cuando Dios les pide cuentas, Adán responde, la mujer que tú me diste me dio a comer. Me gustaría leer un poquito más qué es lo que dijo Eva después, ¿verdad? ¿Cómo que yo te di? Bien que comiste tú, yo no te obligué. La mujer que tú me diste. La enemistad entre Dios pone enemistad entre ellos también. Y así estamos desde el principio, incapaces de guardar la paz. Una relación rota con Dios que nos pone a nosotros en el lugar de enemigos de Dios, separados de Dios, de su presencia. Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén y Dios tiene que poner ángeles con espadas de fuego para privarles el paso al lugar santo que era aquel paraíso, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de su presencia, de esa comunión que habíamos tenido con Él. Y entonces llega Jesús de Nazaret, este carpintero de Galilea, y nos habla de paz. Viene en son de paz. De hecho, cuando nace en Belén, los ángeles cantan en la tierra paz. Es el ejército de Dios, son las huestes celestiales, pero no vienen armados, vienen desarmados, vienen con un cántico. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Somos el ejército de Dios, pero venimos en son de paz, trayendo un mensaje bienaventurado. Y Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta de lo chocante que debía ser esto para muchos judíos? Ellos estaban esperando al Mesías, pero ¿qué Mesías estaban esperando? Estaban esperando un Mesías guerrero, estaban esperando un jinete en un caballo blanco, blandiendo la espada, que les iba a liberar del yugo de los romanos, iba a instaurar de nuevo el reino de David, ¿sí? Ese Mesías estaban esperando. Y ahora Jesús les habla de paz. No viene en un caballo, viene en un pollino, humilde, discreto. Trae un mensaje de paz y dice que nosotros tenemos que ser pacificadores. Chocante para muchos. Recordemos que su popularidad fue tan grande que cogieron a Jesús y querían hacerle rey. Y Jesús claramente dijo, mi reino no es de este mundo. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús trae un mensaje de paz, pero Jesús no es un idealista. Jesús no vino a explicarnos un bonito proyecto, como muchos de los políticos que escuchamos hoy día, ¿verdad? Todos un mundo mejor es lo que nos están presentando continuamente. Jesús no vino a presentarnos cuál es su proyecto ideal para la humanidad. Jesús no dijo como Luther King, I have a dream, tengo un sueño. Algunos quieren plantear las bienaventuranzas así, como que las bienaventuranzas son una especie de discurso hippie de Jesús, humanista, ¿verdad?
expresando ese sueño de ver un mundo mejor si todos arrimamos el hombro y toda la humanidad en hermandad nos esforzamos juntos para cultivar la paz mundial. ¡Qué bonito sería! No, Jesús no es un filósofo, Jesús no es un soñador, Jesús no es un idealista, Jesús es el Rey, Jesús es Dios poderoso. No nos está describiendo en las bienaventuranzas una buena intención en su corazón, nos está describiendo la realidad. No está deseando que haya pacificadores, está describiendo cómo son los pacificadores, porque los hay, somos nosotros. Bienaventurados los pacificadores. Está describiendo una realidad. Las bienaventuranzas describen el carácter del cristiano, cómo es el ciudadano del reino de los cielos. Como hemos visto hace un momento, es algo único, es algo insólito. Por nuestra naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos de Dios y todos somos Caín. Caín levantando la mano contra Abel. Eso es lo que es la humanidad por naturaleza, por sí misma. Pero Dios es capaz de transformar nuestros corazones de tal manera que puede hacer de nosotros pacificadores. Puede hacer de ese Caín, darle un corazón amoroso hacia su hermano Abel. Y que corramos hacia Abel, no para matarlo, para abrazarlo. Dios puede hacer eso con cada uno de nosotros. Un milagro. Así que cuando Jesús habla de los pacificadores, cuando los describe, bienaventurados son los pacificadores, está hablando de algo único, está hablando de un corazón cambiado por el Evangelio, algo excepcional, algo que no surge de nosotros ni de nuestra naturaleza humana. No somos humanistas, no confiamos en el hombre. Somos cristianos. Confiamos en Dios. No creemos en la capacidad del hombre para cambiar el mundo. No. Creemos en la capacidad de Dios para cambiar al hombre. Y si Dios cambia al hombre, cambiará el mundo. Pero no creemos en la capacidad del hombre. No, para nada. Por el poder de Dios hay en este mundo algo que por nuestra naturaleza pecaminosa sería imposible que hubiera. En este mundo hay pacificadores. Nos estaremos preguntando, ¿qué es un pacificador? Como hemos dicho en las demás bienaventuranzas, va más allá de nuestras habilidades personales, va más allá de nuestra naturaleza. Es algo que no tiene que ver solamente con virtudes naturales de cada uno. Sí es cierto, hay personas que son de carácter más fácil, ¿sí? Hay personas que son de carácter más fácil, más tranquilo, más sereno. Pero eso no es el pacificador que está describiendo aquí el Señor. Porque aplacar la guerra no es necesariamente traer paz. Posponer un conflicto tampoco es solucionarlo. Hay quienes creen que hacen paz diciendo, no ha pasado nada, todo está bien, pero eso realmente no es hacer paz, ¿cierto? Aplazar el conflicto no es solucionarlo. Por supuesto que no es un pacificador la persona que viene con ese carácter pendenciero, bravucón, contencioso. ¿Os habéis encontrado personas así? Hay personas que intercambias 3 palabras y dicen, uy, este busca guerra, este quiere discutir. Hay personas que no saben conversar, enseguida empiezan ya el debate y a sacar los dientes y las uñas. Personas conflictivas. Decimos en catalán, un buscarraons. Pero un pacificador es justo lo contrario. Un pacificador no provoca el conflicto, mitiga el conflicto. No enciende fuegos, apaga fuegos. Es mucho más que alguien pacífico. Alguien pacífico es alguien que no busca problemas. Y punto. Es alguien más, es mucho más que un pacifista. Un pacifista es el que habla de la paz. Un pacificador es el que hace la paz. El que hace la paz, el que se embarca en una de las más difíciles tareas que puede haber, el reto de poner paz, hacer paz allá donde no hay paz. Ese es un pacificador. Literalmente la palabra en el griego, si lo tomáramos del Nuevo Testamento, para pacificador, diríamos literalmente en el griego un paz hacedor. Un paz hacedor, el que hace paz. Entiende las posiciones, busca soluciones,
propone, fomenta la paz entre familias, entre cónyuges, entre naciones, entre pueblos. Y lo más importante, hacia donde el Señor está apuntando, la paz entre Dios y nosotros. Entonces, cuando Jesús dice bienaventurados los pacificadores, ¿se está refiriendo a Mahatma Gandhi? Porque puso paz finalmente en la India, ¿verdad? Con su filosofía de la no violencia. ¿Se está refiriendo a Bill Clinton, que consiguió al final en Camp David reunir a judíos y palestinos y hacer la paz entre ellos? ¿Se está refiriendo al presidente Zapatero, que negoció con ETA y se encaminó al final de la banda armada? No, hermanos, no. Se está refiriendo a otra paz muy, muy, muy superior, el Señor Jesús. Mucho más grande que la paz en tu hogar, o la paz en Somalia, o la paz mundial. La paz entre Dios y nosotros. Esa es la paz que Jesús tiene en su corazón cuando dice bienaventurados los pacificadores. Dejad que ponga una sencilla ilustración para este punto. Imagina que vives en Estados Unidos en 1945. O sea, no solo te tienes que trasladar a otro país, sino también en el tiempo. Vives en Estados Unidos en 1945. Es el 14 de agosto. Te vas a dormir y aquella noche lo pasas muy mal porque el perro del vecino está ladrando continuamente. No puedes pegar ojo porque el perro ladra y ladra. Das vueltas en la cama, te tapas la cabeza con la almohada. Finalmente sales por la ventana, ¿verdad? Y pegas un grito al perro. ¿Puedes callarte? ¿Podemos tener un poco de paz? Pasan 3 segundos, parece que el perro te ha hecho caso, te ha oído, te ha entendido, ¿verdad? Se calla, pero continúa ladrando otra vez. Y así hasta que sale el sol. Casi no puedes pegar ojo en toda la noche. Estás agotado con unas ojeras que no te quieres ni mirar en el espejo, pero tienes que ir a trabajar. Te levantas por la mañana, vas por las calles y ves la gente alborotada alrededor de un kiosco. Todo el mundo está comprando periódicos. Te acercas a mirar los titulares y los titulares de los periódicos pone paz. Y tú dices, ¡al fin! Justo lo que yo estaba esperando. ¿Qué ha pasado? Dice, el presidente Truman ha anunciado la paz. ¿Ves? Ya sabía yo que cuando salía al balcón a pegar un grito, alguien me tenía que escuchar. El presidente me ha escuchado desde la Casa Blanca. Ahora harán algo con este perro. A ver si, no sé, lo sacrifican o lo que sea, pero que yo pueda dormir tranquilo. Pero los periódicos cuando dicen paz no se refieren a esa paz que tú tienes en tu mente, ¿verdad? El presidente Truman acaba de anunciar que ha acabado la Segunda Guerra Mundial. La paz que todo el mundo estaba esperando. Los periódicos no tienen que explicar más. Los titulares solamente pone paz. La paz que todo el mundo estaba buscando y esperando. La paz que había en los corazones. La paz que nos afecta a todos. La paz más grande. Esa es la que está anunciando. No tu problema con el perro que no te deja dormir. Qué tentación cuando Jesús en el Sermón del Monte dice... Bienaventurados los pacificadores. Qué tentación pensar que la paz de la cual está hablando es aquella que a mí me interesa hoy. La paz con mi esposa, la paz con mi marido, la paz con mis hijos, la paz con mi jefe, la paz en mi país. Jesús está anunciando la paz de la cual esperábamos escuchar. La paz que necesitábamos. La paz verdadera, la paz más importante. La paz entre Dios y el hombre. Esa es la paz que Jesús anuncia. La paz con Dios. Una paz que nos afecta a todos y afecta a todas las áreas de nuestra vida. Paz con Dios. Y escucharemos 1000 interpretaciones sobre la paz que Jesús anuncia. Pero lo cierto es que Cristo vino del cielo para hacer paz entre Dios y los hombres. Esa es la paz que nos vino a traer. Desde que pecamos en el Edén, como decíamos antes, nos rebelamos contra Dios. Desde que escuchamos la voz de la serpiente, nos hicimos enemigos de Dios. Nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso y ahora Dios envía a su propio Hijo en una embajada de paz para acercarnos de nuevo a Él, para recuperar la intimidad que tuvimos con Él en el paraíso. Esa es la misión de Cristo Jesús. Y de hecho, cuando estemos de nuevo en su presencia, estaremos de nuevo en el paraíso. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesús, aquel crucificado a su lado?
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el Edén. Hemos recuperado la paz con Dios. Lo fascinante, queridos hermanos y amigos, es que siendo nosotros los ofensores, es Dios el que toma la iniciativa y nos propone la paz. Y se acerca con un mensaje de paz. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gracias a Dios que Él nos propone reconciliarnos. ¿Tú te imaginas un elefante luchando contra una cucaracha? El elefante le dice a la cucaracha, reconcíliate conmigo. Agradecidos podemos estar que Dios nos diga, reconciliaos con Dios y nos ofrezca su perdón. Esta es la paz de la que nos habla el Señor Jesús, la paz del Evangelio, porque estábamos perdidos en nuestro pecado, éramos enemigos de Dios, pero en la cruz su sangre preciosa derramada está pagando el precio, pagando la ofensa, pagando nuestro rescate. Así que el pacificador, si tú y yo somos pacificadores, estamos anunciando esa paz, la paz de Cristo. Un pacificador anuncia la paz y hace la paz entre Dios y los hombres, acercándonos a Cristo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bienaventurados los pacificadores. Si somos pacificadores, somos embajadores del Rey. Somos emisarios del Rey que está acercando un mensaje de paz. Somos evangelistas porque acercamos el mensaje de las buenas nuevas. Reconciliaos con Dios. Todos los cristianos somos pacificadores. Todos nosotros somos responsables de vivir vidas y hablar palabras que anuncien la paz de Dios y conduzcan a otros a esa paz con Dios, acercándoles a Él. ¿Eres tú un pacificador o todavía necesitas hacer las paces con Dios? ¿Eres tú un pacificador? Para ser un verdadero pacificador, primero necesitas un corazón nuevo, lavado por la sangre del Cordero. Hemos hablado varias veces de la progresión en las bienaventuranzas, ¿verdad? Y cómo todas ellas están conectadas. Para ser un pacificador, evidentemente, ha de haber en ti esa mansedumbre, ese hambre y sed de justicia. El pacificador tiene un corazón transformado por la gracia de Dios. Dicho de otro modo, el pacificador ha hecho las paces con Dios, y de modo que esa paz de Dios tan grande y tan abrumadora llena toda su vida, y él puede anunciar y conducir a otros a hacer esa misma paz con Dios. Anunciamos la paz que nosotros mismos hemos ya experimentado en nuestros corazones. Un corazón lavado por Cristo nos lleva a hacer las paces con Dios. ¿Has hecho las paces con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Has recibido su perdón? ¿O todavía estás luchando con Dios? Puede que alguno de nosotros esté todavía luchando con Dios, como Jacob. ¿Recordáis que se encuentra con el ángel de Jehová, y está luchando con él toda la noche? Alguno de vosotros puede que esté todavía en guerra con Dios, luchando con Dios, pero la única forma en que Jacob tenía de ser bendecido por el ángel era ser derrotado por el ángel. Si aún estás luchando con Dios, simplemente dile, Señor, vénceme, gáname, derrótame, tú eres más grande, yo soy pequeño, derrótame ya. Vénceme y bendíceme para estar a tu servicio. Si tu corazón ha sido lavado por la sangre del Señor, ya vives la paz de Dios, ya disfrutas la paz de Dios. Y hemos de seguir creciendo en esa paz, hermanos. Hemos de vivir y disfrutar la paz que el Señor nos ha dado en nuestros corazones. Tu mayor problema está resuelto, la mayor guerra está resuelta. Dios te ha ofrecido ese perdón y ahora estás reconciliado con Él.
Muchas veces dejamos mucho que desear como cristianos, lo sabemos, pero hemos de seguir creciendo en cada una de estas características, de estas bienaventuranzas. Y un pacificador, quisiera tan solo detallar 3 rasgos de un pacificador, de cómo vivimos esa paz de Dios en nosotros y cómo estamos mostrando esa paz. En primer lugar, un pacificador controla su lengua. Un pacificador vive esa paz de Dios en su lengua. Y el domingo pasado, Pastor Jairo nos habló de las palabras que deben y no deben salir de nuestra boca, ¿sí? Cómo hemos de huir de las palabras corrompidas. La relación entre la lengua y los pleitos es continuo. Es por nuestra lengua que tantas veces estamos en guerra. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El que no controla su lengua se queda solo, destruye sus relaciones personales. Una lengua suelta puede destruir un hogar, un matrimonio, una iglesia, una nación entera. Santiago 3 dice, la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así que un pacificador es alguien que ha vivido la paz de Dios, ha experimentado la paz de Dios en él, y en primer lugar, su lengua está en paz. Su lengua está en paz. Puede ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un cristiano no es alguien que va encendiendo fuegos con su lengua. Es alguien que va apagando fuegos con su lengua. Y también la lengua digital, porque hay gente que es muy calladita, ¿verdad? Hasta que llega a casa y se pone delante del ordenador. Entonces ya los dedos sacan humo de tan rápido que escribe, ¿verdad? Yo no he dicho nada, ¿no? Pero lo has escrito todo. Y aquello que puse en Facebook 5 años después todavía el incendio sigue. La lengua digital también hay que tenerla tranquilita. Si el Señor ha puesto paz en nosotros, su paz en nosotros, hemos de ser agentes de paz. Hemos de difundir la paz, hemos de mostrar la paz de Dios, la paz de Dios. Un cristiano ha de ser así. Esa paz se ha de mostrar continuamente. En segundo lugar, un pacificador abunda en amabilidad. Dice Pablo a Timoteo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si el amor de Cristo mora en ti, ese amor se tiene que ver en tu vida. El cristiano ha de ser alguien amable en todo el sentido de la palabra. La gente no ha de huir de ti, la gente ha de ir a ti. El cristiano allá donde está brilla con el amor, la paz de Cristo, de tal manera que aquellos que tienen conflictos van a ti buscando soluciones. Como sucedió con Daniel en Babilonia, como sucedió con José en Egipto. Esa amabilidad es parte del carácter del cristiano. Que aun aquellos más alejados del Evangelio reconozcan, vean la luz de Cristo en ti y se acerquen a ti buscando sabiduría, consuelo, consejo, paz. En tercer lugar, un pacificador tiene paz interior, paz en su corazón. Y yo sé que esto es difícil en estos días. Que si la pandemia, que si el virus, que si la crisis económica, que si todo lo que estamos viviendo, que si confinamientos, la incerteza política, todo lo que nos rodea. Pero el cristiano, a pesar de las olas, a pesar de la tormenta, sabe que en la barca está el Señor con él. Sabe que Él es el poderoso. Hemos de sentir paz, hermanos. Hemos de vivir esa serenidad incomprensible. Y está ahí, está presente, hemos de disfrutarla. Esa paz que el Señor nos da. El creyente puede cantar con el salmista, el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y el Salmo 23, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La paz de Dios, el shalom de los hebreos,
Esa paz que lo embarga todo, que lo llena todo, que lo invade todo, también la vivimos en nuestros corazones. Si he hecho las paces con Dios, mi corazón ahora está en paz. Sé que Dios es soberano sobre cualquier otra cosa que pueda acontecer. Estoy en paz delante del Señor. En Números capítulo 16 encontramos un momento fascinante cuando Moisés vive en medio del pueblo un auténtico motín. Coré y todos sus seguidores se rebela contra él, oyó lo que decían en su contra, y en ese momento Moisés podría haber levantado un ejército contra ellos, podría haber hecho cualquier otra cosa humanamente hablando, pero lo que Moisés hace delante de aquel auténtico motín que tiene, de aquellos que se rebelan, dice en Números 16:4 que Moisés postró su rostro en tierra y clamó al Señor, que el Señor hiciera justicia, que el Señor pusiera orden. Esa es la paz del cristiano, saber que vivamos lo que vivamos, podemos acudir en primer lugar a nuestro Padre Celestial. Y estas son las cualidades de un pacificador, que vivimos gracias a la gracia de Dios porque ha transformado nuestros corazones, pero hemos de seguir cuidando, cultivando y creciendo en ellas para testimonio, para ser luz. Y tú sabes, y el Señor sabe, cuando debieras ser un pacificador y no lo es, no lo eres. Tú sabes y el Señor sabe cuando en tu corazón hay ira o descontento, o está irritable, o se entristece. Cuando pasan estas cosas, acudimos a la gracia del Señor, porque su gracia es increíblemente mayor que todo lo que podamos vivir. Y el Señor nos mueve a arrepentimiento, a consagración, a obediencia y a seguir creciendo como cristianos. No podemos olvidar que somos la luz del mundo y brillamos en medio de las tinieblas. Y en medio de un mundo que no tiene paz, la Iglesia vive esa paz, disfruta esa paz y pregona esa paz, porque tenemos paz con Dios. Señor Jesús dijo a los suyos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hemos de vivir esa paz. Y muchas veces no lo hacemos. Pero no nosotros, ya en el siglo I. ¿Recordáis cómo el apóstol Pablo escribe a los filipenses sobre Evodia y Síntique, que se habían enfrentado entre ellas, dos hermanas en la iglesia de Filipos? No sabemos qué problema tenían entre ellas dos, si era un tema personal, doctrinal, o estaban discutiendo por el color de las cortinas en la iglesia. Pero lo cierto es que estaban enfrentadas entre ellas y ese problema había trascendido a toda la iglesia y más allá, hasta ahora, hasta aquí, el siglo XXI, nos hemos enterado que Evodia y Síntique estaban discutidas. Y Pablo les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. De nuevo en Efesios 4, el apóstol también dice que hemos de estar siempre solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos ha dado su paz para que la disfrutemos, pero hay tantas amenazas externas que quieren robarnos esa paz. Hermanos, vivamos esa paz, disfrutemos esa paz. En tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus allegados, con los hermanos en la fe, disfrutemos de esa paz del Señor. Y entonces llega la segunda parte de este versículo. Prometo no enredarme tanto como en la primera, en el que el Señor Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué afirmación tan tremenda, tan preciosa. Aquellos que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. O dicho de otro modo, los que serán llamados hijos de Dios, hoy, aquí, son pacificadores. No es una relación causa-efecto. No es que seamos muy pacificadores, entonces seremos muy hijos de Dios. No es un premio. Es una línea lógica. Está lo terrenal y lo eterno. Aquí somos pacificadores, allá seremos llamados hijos de Dios. Escribe Hendrickson: aquí se pronuncia una bendición sobre todos aquellos que, habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora muestran su mensaje y su conducta, ser instrumentos para impartir ese mismo don a los demás. Jesucristo fue
el pacificador con mayúsculas, ¿cierto? No se quedó en su trono, en su gloria, sino que viendo nuestro problema, Él fue enviado por el Padre para restablecer esa relación con nosotros. Se humilló a sí mismo y vino a traer la paz entre Dios y los hombres. Como hemos leído antes en Colosenses capítulo 1, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En la cruz de Cristo hemos sido reconciliados. Pues si Jesucristo es el pacificador por excelencia y nosotros reconocemos que Él es nuestro Rey y somos sus discípulos, nosotros necesariamente somos pacificadores. Promovemos la paz, en especial la paz entre Dios y los hombres. Porque los pacificadores son aquellos que repiten lo mismo que Dios ha hecho. ¿Y qué hubiese sido de nosotros si Dios se hubiese quedado en su gloria y se hubiese desentendido de nosotros? Estaríamos perdidos en el fuego del infierno. Pero Dios se acercó, Cristo se acercó. Y ahora nosotros que somos pacificadores, somos como Dios, somos como Cristo, también nos acercamos. Nos acercamos al pecador, nos acercamos a aquel que está alejado del Señor. Tenemos una misión de paz, enviados por el príncipe de paz. Y acercamos el evangelio de la paz a aquellos que están perdidos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Llamados. ¿Por quién? ¿Quién nos llamará? ¿Quién nos llamará? ¿Tal vez la gente del mundo? Bueno, es cierto que los del mundo van a ver en nosotros nuestras buenas obras y glorificarán al Padre, ¿cierto? El Señor nos envió a amarnos los unos a los otros, a amar al prójimo, incluso nos enseñó a amar al enemigo. Si ven ese amor entre nosotros, reconocerán que somos sus discípulos, lo dice el Señor Jesús, porque estamos imitando el carácter de nuestro Señor. Pero lo cierto es que ese mensaje de paz que nosotros traemos, el mundo no lo quiere escuchar. Al mundo no le agrada. Somos mensajeros de Dios, pero el mundo no recibe a esos mensajeros. ¿Recordáis la parábola de los labradores malvados? Aquella en que el Señor envía a sus siervos al campo para recoger el fruto del campo. Y los labradores reciben, maltratan y asesinan a los siervos. Entonces el amo dice, enviaré a mi hijo sí que lo respetarán. Envía a su hijo y los labradores dicen, vaya, este es el heredero. Matémosle para que nos quedemos con la viña. Igualmente hacen con su hijo y lo matan. Esta parábola está ilustrando lo que el mundo hace con los mensajeros de parte de Dios. Dios envió a los profetas y fueron asesinados, envió a su propio hijo y también fue asesinado. No vamos a esperar grandes halagos de parte del mundo. Persiguieron a nuestro maestro, nos perseguirán a nosotros. Y cuando continuamos en esta serie sobre las bienaventuranzas, la siguiente habla de la persecución. De la persecución. Entonces, ¿por quién seremos llamados hijos de Dios? Por Dios mismo. Dios mismo nos llamará sus hijos cuando lleguemos a su santa presencia. Escribe Lenski, otro comentarista, Él que envió a su Hijo para hacer la paz entre Dios y el hombre, reconocerá como sus hijos aquellos que en el espíritu de su Hijo también hacen la paz. Felices los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando lleguemos a su presencia, el Señor nos llamará sus hijos. Cuando entremos en su paz, en su shalom, cuando entremos en su sábado, en su reposo eterno, entonces esa misión de Cristo, esa misión de reconciliación será perfecta, será plena, estaremos en el paraíso de nuevo. Volveremos a estar en su presencia. Entonces las palabras del profeta Isaías se cumplirán perfectamente. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Allí sí habrá paz. No un día, 30 de enero. Todos los días, por toda la eternidad, habrá paz. Porque tendremos una paz perfecta con Dios, una paz perfecta los unos con los otros. El Edén será restaurado. Al fin. En aquel día toda la obra del Señor Jesucristo llegará a su cúspide, porque Él vino como mensajero de paz para reconciliarnos con Dios, y finalmente cuando estemos en su presencia estaremos ya delante de Dios completamente reconciliados. Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo nos habrá llevado a su mismísima presencia. Y al llegar ante Dios, no podrá haber mejor recibimiento, hermanos. Qué alegría cuando nuestros oídos oigan sus palabras. Cuando lleguemos a la casa del Padre, no puede haber mayor cercanía, mayor intimidad, mayor familiaridad. El griego aquí no dice tecna, que es niños. El griego aquí dice huioí, hijitos, hijos. El Señor nos llamará hijos. Qué palabras más dulces a nuestros oídos cuando lleguemos en su presencia. Normalmente es el padre el que está fuera de casa, ¿verdad? Está de viaje o está en cualquier asunto, y cuando llega a casa son los niños los que corren a él y dicen, papá, y oyes en casa, papá, has llegado. Será al revés, porque el padre está en casa, somos nosotros los que estamos fuera. Y llegaremos a la casa del Padre y se abrirán las puertas de los cielos, y cuando veamos a nuestro Señor, Él dirá, hijos, ya estáis aquí. Hijos de Dios serán llamados. Y esas son las palabras que queremos escuchar, hermanos. Cuando lleguen a nuestros oídos, qué tremenda bendición, qué gozo, qué alegría. El Señor estará diciendo, estos son los míos. Estos son mis emisarios. Estos son aquellos que fueron comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, lavados con su sangre para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estos son los que compartieron mi mensaje de reconciliación. Estos son mis embajadores en la tierra. Estos son los que anunciaron la paz a los hombres. Estos son los que fueron perseguidos por ese anuncio de la paz. Estos son los que tienen una morada eterna en mi mansión. Estos son los que tienen un lugar en mi mesa. Estos son los que tienen un lugar en mi corazón. Estos son mis hijos. Bienvenidos a casa, dirá el Señor cuando nos reciba en su presencia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tus muchas bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por estas bienaventuranzas que nos hablan al corazón. Señor, gracias porque no estás expresando en ellas solamente un buen deseo, estás expresando una realidad. Los tuyos somos bienaventurados, somos felices porque somos pacificadores. Porque anunciamos el mensaje de paz. No una paz etérea, una paz real, Señor. No una paz solamente entre nosotros, una paz contigo. La verdadera paz, la que necesitamos, la que nuestro corazón anhela. Porque estábamos destituidos de tu gloria, porque éramos enemigos de Dios, porque no teníamos más acceso a ti, y tú enviaste a tu Hijo unigénito, precioso, con palabras de paz. Paz en la tierra y buena voluntad a los hombres. Señor, y ese mensaje de paz llega hasta nosotros. Y ahora, Señor, que hemos sido lavados por tu sangre, perdonados por ti, ahora tú nos haces a nosotros también embajadores de paz. Que llevemos esas buenas nuevas, ese mensaje de paz a todos los hombres. Haznos pacificadores, Señor. Y que crezcamos en todas esas virtudes, en todas esas cualidades de un pacificador. Señor, queremos mostrar el amor de Cristo al mundo, la paz de Cristo al mundo. Señor, haznos embajadores tuyos, fieles a tu mensaje, y que muchos a través de nosotros puedan conocer esa paz que nosotros tenemos. Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre del Señor Jesucristo. Que no hay otra forma de hacer la paz contigo, sino es en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Que es esa sangre derramada preciosa la que nos lava,
que nos perdona, la que paga nuestro rescate. Que no son nuestras obras ni nuestros méritos, sino solo tú y tu perfecto perdón. Señor, gracias porque podías haberte desentendido de nosotros, pero estando en tu gloria, tú quisiste extendernos la mano y, Señor, invitarnos a una reconciliación. Señor, que muchos se reconcilien contigo. Señor, sigue venciendo corazones, sigue bendiciendo corazones, acercándonos a ti. Que podamos disfrutar de esa paz hoy y por toda la eternidad. Y cuando lleguemos a tu presencia, escuchemos estas dulces palabras de bienvenida. Ser llamados por ti hijos cuando lleguemos a tu presencia. En nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.